Señor Presidente del Consorcio Internacional de Derechos Humanos S.A., Dr. Ángel Martínez Medina. Señores miembros del Cuerpo Diplomático del Consorcio Internacional de Derechos Humanos S.A., señores funcionarios de los indistintos países del mundo adscritos a la Organización Internacional del Consorcio Internacional de Derechos Humanos, adscritos en la defensa de los derechos fundamentales de cada ciudadano en el mundo. Señores autoridades políticas, eclesiásticas y religiosas, defensoras de la tutela de los derechos humanos en el mundo. Señores periodistas de los diversos medios de comunicación en el mundo, defensores y cautelantes de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Señores conciudadanos adscritos a la Organización Internacional de Derechos Humanos, tengan ustedes muy buenas noches. Voy a comenzar mi intervención haciendo un planteamiento general de cómo nace la Organización de la Defensa de los Derechos Humanos en el mundo. Para ello, nos remontaremos en la historia, trasladándonos hasta el juicio de Nuremberg. Muy bien, el juicio de Nuremberg ha sido uno de los acontecimientos históricos en la vida social, política y jurídica de las naciones que dio origen al derecho internacional y con ello a la defensa de los derechos humanos que merecieron concretamente la estructura de la defensa humana en todos los países del mundo. Por esa razón, hemos entrado a una nueva fase de la construcción histórica del derecho global y con ello la consolidación del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, llevándonos a la justicia global de la defensa fundamental de todos los seres humanos en el mundo. El juicio de Nuremberg, estimados conciudadanos, ha permitido que millones de conciudadanos que han sido golpeados y maltratados con actos vejaminosos que atentaron la integridad moral, la integridad psíquica y la integridad física de muchos conciudadanos en el planeta, ha llevado pues a un proceso de castigo a estos ciudadanos que ejercieron una acción de violencia contra los derechos fundamentales de millones de conciudadanos, frente a la cual los organismos internacionales afloraron para garantizar precisamente esas acciones de defensa de los derechos humanos y fundamentales de millones de conciudadanos en el mundo. Asimismo, quiero expresar y manifestar el juicio de Nuremberg, que dio origen al nacimiento del derecho internacional y a la tutela de los derechos humanos, nace con la finalidad de garantizar que ningún otro ser humano en el mundo, sea funcionario de gobierno o presidente de cualquier país, no pueda incurrir en actos arbitrarios y abusivos que vulneren el derecho fundamental de cada ciudadano, que es la razón de la democratización humana y de la convivencia y la justicia y la paz social. Pero aún también tenemos conocimiento que la defensa de los derechos humanos establecidos en la Corte Internacional a través del juicio de Nuremberg ha llevado a que las autoridades y los funcionarios puedan ser responsables de la conducta que atente contra la vida, específicamente que garantice la paz y se vulnere de ello. Que también se garantice la vida y la integridad física y no se incurran en conductas de lesa humanidad que afecten el desarrollo saludable de cada ser humano. Por esa misma razón se estableció en el juicio de Nuremberg, que fue un tribunal militar. Dicho tribunal militar se realizó con el propósito de que se inicie el procedimiento de juzgamiento frente a las atrocidades y atropellos de los derechos humanos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial y específicamente en el acontecimiento histórico del Holocausto, donde millares y millones de conciudadanos
fueron quebrantados sus derechos fundamentales y la protección del marco normativo interno de cada país durante ese proceso de conflicto armado no garantizó. Y es por ello la necesidad de haber generado el origen y nacimiento del derecho internacional y con ello las garantías de los derechos humanos para millones de conciudadanos en el mundo. Pues quiero expresar y manifestar que los primeros actos de la acción de defensa democrática también dieron origen a los 7 principios de Nuremberg que se implantaron específicamente en todos los juicios militares en el mundo. Y esos principios han sido también cogidos por la Organización de las Naciones Unidas para establecer como principios de respeto mundial que garantice la convivencia de cada ser humano, respetando el derecho interno que garantiza el derecho internacional para todos los ciudadanos en el mundo. Pero también queremos recordar en este hecho histórico de este antecedente global que ha trascendido a los actos del derecho internacional y que hoy se han hecho la esencia fundamental para garantizar que los derechos humanos en el mundo ya no es solamente patrimonio de una o dos organizaciones, es patrimonio de una organización internacional y todos somos responsables de su defensa y tutela de cada uno de esos derechos. En este procedimiento histórico queremos recordar los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, al establecer los mecanismos de protección de los derechos humanos a través del derecho internacional, se establecieron ciertas reglas de seguridad jurídica para garantizar la vida y la subsistencia de cada ser humano en el mundo. Por ello, cuando se establece el juicio de Nuremberg, aparecen los grandes líderes y dentro de ello tenemos la posición de Winston Churchill frente a las violaciones de los derechos humanos. Winston Churchill propuso que se llevara a cabo los procesos sumarios. Rusia solicitó que se llevaran los juicios, ¿sí?, festiles. En cambio, Estados Unidos propuso que se llevaran los juicios justos y es lo que prevaleció durante el juicio de Nuremberg en el proceso histórico de la consolidación y origen de la protección de los derechos humanos en el mundo. Esta Corte Internacional lo integraron 4 magistrados, siendo cada uno de los magistrados representantes de los países aliados o ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y para ello entonces reconocemos al magistrado que ha sido integrado por Inglaterra, otro magistrado integrado por Rusia, por Francia y Estados Unidos. Estos 4 magistrados invocaron la raíz del sostén de la sociedad como principio democrático, garantizar la libertad, garantizar la vida de cada ciudadano y específicamente garantizar el derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos. Pues estos principios establecidos en la Corte de la Haya, que han garantizado que ningún funcionario o autoridad pueda alegar que recibiendo órdenes superiores con el propósito de evadir su responsabilidad penal, ellos, dentro del derecho internacional, serán castigados porque el derecho internacional no admite ese tipo de acciones o alegatos que no son respaldados por la norma del derecho internacional. Y estos principios también han sido adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, que hoy rigen como principios universales la defensa de los derechos humanos, que en distintos organismos en el mundo han establecido y establecen mecanismos de protección y control frente al acto abusivo y arbitrario, muchas veces cometidos por funcionarios de gobierno o los gobiernos de turno. La misma que hoy
tenemos indistintas organizaciones internacionales que nacieron precisamente para defender y garantizar aquellos derechos establecidos. Pues, estimados conciudadanos, tendremos la oportunidad de conocer más adelante otros procedimientos y mecanismos de protección del derecho internacional para garantizar la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.